Hola, ante todo quiero agradecer a la Universidad de Lomas de Zamora, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Secretaría de Investigaciones de la facultad la posibilidad de hacer una pequeña intervención durante este evento dedicado a las narrativas transmedia que se realiza en el contexto de la Transmedia Week. La Transmedia Week nació hace 3 años aquí en Barcelona, somos un grupo de gente que teníamos ganas de armar algo y dijimos, bueno, en vez de armar el clásico congreso, conferencia, mesa redonda, ¿por qué no pensamos una plataforma donde diferentes personas en diferentes lugares del mundo pueden organizar sus eventos y compartirlos a escala global? Nos inspiramos en otro evento muy similar, que es la Big Data Week, que ya nos lleva 4 o 5 años y que son más antiguos que nosotros y han ido creciendo mucho, están en muchos países. La Transmedia Week en el 2015 eh, generó 61 eventos en 14 países, o sea, es una movida que poco a poco va creciendo y se va desarrollando. Para los que no la conocían, la Transmedia Week incluye todo tipo de eventos, pueden ser eventos académicos, profesionales, pueden ser conferencias, mesas redondas, paneles, que abarquen todo tipo de situaciones vinculadas a las narrativas transmedia. Pueden ser actividades vinculadas más a la parte profesional o actividades más vinculadas a la parte académica o incluso de los fans de algún tipo de mundo narrativo transmedia. Bien, esto de la narrativa transmedia ya tiene su historia, como ya es casi una historia oficial de las narrativas transmedia. La primera vez que se habló de este tema con este nombre, como Transmedia Storytelling, todos lo saben, fue en enero del 2003 cuando Henry Jenkins publica un artículo en Technology Review, que es una revista del MIT de Boston, donde él trabajaba en esa época. Y en este artículo que se llama Transmedia Storytelling, Henry Jenkins un poco describe esta situación de ciertas producciones que se van contando a través de muchos medios y plataformas y donde los fans, digamos, tienen un rol importante. En su libro, en su famoso libro del 2006, Convergence Culture, Henry Jenkins vuelve sobre este tema, le dedica todo un capítulo de ese libro que es casi un bestseller de los estudios de comunicación de la década del 2000. Y bueno, digamos que a partir de ahí ya el tema del transmedia queda fijado en ámbito académico y se empieza a trabajar cada vez más. Por mi parte, yo allá por el año 2008 publiqué un libro que se llama Hipermediaciones, donde hay una pequeña sección ya dedicada a este fenómeno emergente dentro de la ecología de los medios, que son las narrativas transmedia. Paralelamente, el concepto fue un poco entrando en el mundo profesional, digamos que a veces somos los académicos los que tomamos prestado conceptos del mundo profesional. Acá fue al revés, fueron los profesionales los que adoptaron este concepto y sobre todo en Estados Unidos lo fueron aplicando y lo fueron desarrollando a través de sus estrategias transmedia. Sobre todo las grandes corporaciones de Hollywood vieron en esta forma del relato la posibilidad de hacer frente un poco a la fragmentación de las audiencias, a la atomización de las audiencias en este mundo del post-broadcasting, ¿no? Donde ya la gente no está, toda la familia, todos los grupos frente a la pantalla del televisor mirando lo mismo a la misma hora. Hoy la situación es que estamos todos un poco desperdigados, cada uno consumiendo algo diferente en una pantalla diferente. Y bueno, una manera de contrarrestar, de reequilibrar esta fragmentación es crear una narrativa, un relato que se vaya contando en muchos medios y plataformas, una historia que empieza en el cine, que continúa en el cómic, que después tiene una expansión en una serie de televisión o en un videojuego. Y por otro lado, sabemos que los fans, si este mundo narrativo tiene éxito, los fans se enganchan y empiezan a producir sus cosas. O sea que en este sentido, bueno, hay una relación, digamos, entre el mundo académico, que es donde nace la idea del transmedia, y el mundo profesional, sobre todo el mundo profesional en Estados Unidos. Ya hay empresas que se dedican a diseñar estrategias transmedia desde hace más de 15 años en Estados Unidos. Bien, el concepto obviamente salió mucho más allá de lo que es el circuito estadounidense, llegó a Europa, llegó a Estados Unidos, y bueno, a mí siempre me gusta un poco comparar la situación del transmedia como concepto con otro concepto que yo viví muy de cerca, que era la evolución del concepto de multimedia en los años 90. En esa década yo vivía en Italia, estaba fuera de la universidad, trabajaba en una empresa que hacíamos CD-ROM multimedia, y yo recuerdo que a principios de los años 90 éramos poquísimos los que hablábamos de multimedia, y eran muy pocas las empresas que producían realmente multimedia, que eran CD-ROMs
con vídeos, fotografías, imágenes de movimiento, ambientes inmersivos, ¿no? Todas las cosas que no se podían hacer en la web en esa época las hacíamos en los CD-ROMs. ¿Qué pasa? A finales de los años 90 ya el multimedia estaba por todos lados. Todas las empresas, todos los profesionales se jactaban y ofrecían a sus clientes productos multimedia. Como que el concepto de multimedia hizo una curva, fue subiendo hasta convertirse en un concepto tan popular que al final ya no servía para diferenciar un tipo de producción o algún tipo de servicio profesional. Digamos que ya para el año 2000 todas las empresas, todos los profesionales hacían producciones multimedia. Yo creo que podemos hacer una hipótesis, ¿no? De que el concepto de narrativa transmedia va a seguir más o menos la misma curva. En Estados Unidos yo creo que ya está en la curva, en el tope de la curva, e incluso se podría decir que está comenzando ya a una curva descendente, en el sentido de que las nuevas empresas ya no hablan tanto de narrativa transmedia, porque ya todo el mundo está hablando de narrativa transmedia en el ámbito profesional, y digamos las nuevas empresas a lo mejor apuntan a otros conceptos, por ejemplo hablan de narrativas inmersivas, sobre todo ahora que tenemos dispositivos en 3D para poder meternos dentro de una realidad virtual o navegar en el mundo real con una capa de realidad aumentada. Entonces se habla más de narrativas inmersivas. En Europa y en América Latina el concepto todavía no llegó, yo creo, al tope. Todavía queda mucho terreno, queda mucha experiencia para realizar y para experimentar. Pero yo creo que antes o después también va a pasar lo mismo. Quizá de acá a 5 o 6 años en América Latina y en Europa ya el transmedia se convierte en algo natural, se dé por asumido que cualquier tipo de estrategia de comunicación tenga ya características transmedia. Un poco como pasó en los años 90 con el concepto de multimedia. Ahora bien, que en el mundo profesional los conceptos tengan una vida útil y que después de 5, 10, 15 años vengan otros conceptos a reemplazarlos, está bien, digamos, es parte de la lógica profesional del mercado. En el ámbito académico a mí no me preocupa mucho porque, bueno, el mundo académico tiene su ritmo, el ritmo de la teoría, el ritmo de la reflexión, el ritmo de la investigación no es el mismo ritmo de la innovación conceptual o tecnológica en el mundo profesional. Si ustedes recuerdan, a finales de los años 80, a principios de los 90, se hablaba mucho de hipertexto, teoría del hipertexto, incluso había empresas que hacían hipertextos en esa época y vendían hipertextos. Hoy a nadie se le ocurriría de ofrecer servicio de hipertextualidad o vender hipertexto. Se da por entendido que una empresa es capaz de producir un producto que puede tener una estructura hipertextual. Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo. Es probable que algún día el concepto de transmedia haya pasado de moda, digamos, en el mundo profesional, pero en el mundo académico tenemos las bases suficientemente arraigadas como para esto se mantenga como un campo de estudio, como un campo de reflexión, ¿no? Ya tenemos libros sobre transmedia, tenemos números monográficos en las revistas científicas, tenemos congresos, conferencias sobre transmedia, y bueno, como que hay un corpus académico, teórico ya bastante consolidado y que va a seguir a su propio ritmo, su propia evolución. Así como existe hoy una teoría del hipertexto y si mañana cualquier investigador o joven doctorando quiere hacer una investigación, una tesis sobre el hipertexto, bueno, va a recuperar producciones teóricas de hace 15, 20 o 30 años donde se hablaba del hipertexto. Y lo mismo por las narrativas transmedia. A lo mejor de acá 10, 15, 20 años alguien quiere hacer una tesis, una investigación sobre un mundo narrativo transmedia y bueno, va a contar con un conjunto de teorías, de categorías de análisis, de métodos, lo suficientemente consolidados como para poder desarrollar su trabajo teórico. Pero bueno, acá me estoy adelantando un poco al futuro. Lo importante, bueno, es hoy, 2016, donde las narrativas transmedia están llegando al momento de mayor expansión en América Latina, todavía queda un recorrido para realizar, pero bueno, yo cada vez que viajo a Colombia, Argentina, Brasil, México, me encuentro cada vez más con producciones muy interesantes. Yo creo que desde América Latina se está haciendo una contribución muy destacada a la producción transmedia, sobre todo en el campo del documental, sobre todo en el campo de producciones de corte político, social, ¿no? Muchas veces cuando se habla de transmedia se termina hablando de Hollywood. Mucha gente a veces me pregunta, pero solo el transmedia es algo de Hollywood. Yo digo, no, no.
Transmedia también puede ser un documental transmedia, puede ser un proyecto de comunicación transmedia realizado por organizaciones no gubernamentales, con un fuerte empeño social, con un fuerte empeño político. Y bueno, yo creo que este puede ser el aporte desde América Latina a este tipo de producciones. También obviamente hay transmedia en la ficción en América Latina. Por ejemplo, Globo en Brasil fueron pioneros en abrir toda un área interna. Ellos la bautizaron como cross media hace ya casi 10 años, pero digamos que existe también producción de tipo comercial transmedia. Pero yo creo que un poco la gran diferencia, o realmente lo que a mí más me sorprende que viene de América Latina, son los documentales, estas producciones más de corte político-social, muy, muy interesantes. Bien, dicho todo esto, bueno, les deseo buena continuación en las conversaciones, espero que salgan muchas cosas, que puedan ver mucha experiencia transmedia, y como siempre digo, lo importante es comenzar a pensar en transmedia. Esto sirve para los profesionales, sirve también para los investigadores. Para los profesionales, cada vez más difícil sobrevivir produciendo contenidos para un único medio. Y esto le afecta tanto a las grandes corporaciones como a los pequeños productores o a los profesionales de la comunicación. Cada vez más difícil sobrevivir produciendo contenidos para un único medio. Porque como decía antes, las audiencias están muy fragmentadas, muy atomizadas, y claro, producir solo un tipo de contenido para un único medio no garantiza tener los recursos para poder mantener en vida un proyecto profesional propio o un proyecto empresarial. Por otro lado, desde el punto de vista de los investigadores, yo creo que también tenemos que pensar en transmedia y actuar en transmedia. Cada vez más difícil comprender lo que pasa en la televisión o en los diarios si no lo vinculamos, por ejemplo, a lo que pasa en la web o lo que pasa en los videojuegos. No podemos entender una serie como Lost si no la vinculamos a los videojuegos. No podemos entender las transformaciones en la prensa, en los cambios en el diseño, en la estrategia de los diarios en papel, si no lo vinculamos a lo que está pasando en los diarios online o las nuevas plataformas de información online. O sea, en la ecología de los medios, todos los medios están vinculados y eso obliga a los profesionales y a los investigadores a pensar en transmedia. Así que les deseo, bueno, buenas conversaciones, buena continuación y compartan todo lo que vaya surgiendo en las redes, así todos aprovechamos, incluso los que no podemos estar ahí, también nos formamos y aprendemos de las discusiones y conversaciones que ustedes tengan en Buenos Aires, en Loma de Zamora. Así que, bueno, seguimos en contacto en las redes y buena continuación. Muchas gracias por la invitación.